Ahí estamos en directo. Bien, estamos conectados para comenzar con este curso de Ho'oponopono que se llama Reconociendo o Reconciliándome con mi propia sombra. Esta parte nuestra que está oculta y es la que, digamos, nos perjudica, entre comillas, podríamos decir, en nuestro trabajo de crecimiento. Hay una parte nuestra que fue descubierta como arquetipo que se llama la sombra, que fue descubierta por Carl Jung, y es muy interesante recorrer estos temas que vamos a ver ahora mediante un video, donde vamos a ver textos y vamos a ver gráficos que nos van a ayudar a interpretar todo esto de la sombra, para poder integrar esa parte nuestra, que justamente cuando nosotros practicamos el Ho'oponopono, es ahí donde estamos trabajando, nuestro inconsciente, ¿no? En esta parte oculta para nosotros, que justamente es lo que se proyecta siempre en la pantalla. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es justamente poner este video. Ven, acá está. Una frase famosa de Carl Jung: no es mirando a la luz como se vuelve uno luminoso, sino hundiéndose en su oscuridad. Pero esta labor es a menudo desagradable y por lo tanto impopular. O sea, todos queremos ser luz, decimos soy luz, pero nadie quiere mirar su oscuridad. Por eso nunca podemos ver nuestra propia luz. Y vamos a comenzar justamente descubriendo qué es la sombra. ¿Qué es esto de la sombra? Ya dijimos que era un arquetipo, pero ahora vamos a ver qué es. La sombra de la personalidad es una realidad misteriosa que intriga y que a veces asusta. ¿Es amiga o enemiga nuestra? Esto depende de nuestra manera de considerarla y de interactuar con ella. Casi todas las personas queremos descubrir qué hay en nuestro inconsciente, pero no sabemos cómo acceder a él. Bueno, justamente ahora es el trabajo que vamos a hacer. ¿Cómo se puede acceder al inconsciente? ¿Cómo podemos descubrir nuestra propia sombra? La sombra es todo lo que hemos arrojado al inconsciente por temor a ser rechazados por las personas que desempeñaron un papel determinante en nuestra educación, especialmente nuestros padres, ¿no? Temimos perder su afecto, o sea, el de nuestros padres o de las personas que nos criaron, decepcionándolas o creándoles un malestar a causa de nuestros comportamientos o de algunos aspectos de nuestra personalidad, y pronto discernimos lo que era aceptable a sus ojos y lo que no lo era. Eso que yo, esa manera de ser, ¿no?, que adopté para que me quieran, ¿sí?, eso es lo que yo tengo a nivel consciente. Lo que yo dije, esto va a hacer que a mí no me quieran, lo oculté. Hola, buenos días, Ale. Buenos días, Dora. Ay, qué suerte que pudiste coincidir. Bárbaro. Bueno, entonces todos sabemos que tenemos contenido que hemos reprimido, ocultado o mandado al inconsciente, como dice acá. Entonces nosotros, para agradarles a nuestros padres o a todos estos seres queridos que nos acompañaron en nuestra educación, nos apresuramos a relegar grandes porciones de nosotros mismos a las mazmorras del inconsciente. Y empleamos para eso todos los medios a nuestro alcance para eludir, ¿sí?, o para evadir hasta la mínima desaprobación verbal o tácita por parte de las personas a las que amábamos o de las que dependíamos, ¿no? O sea, para ser aprobados por los demás, nosotros sacrificamos todo esto que fue a parar a la sombra. Así nos pasó a todos, no es que a algunos, a todos. Bien. Sensibles
a la apreciación de los otros, porque nosotros en realidad en nuestra vida lo único que buscamos es amor, sentirnos amados por los demás. Como sentimos que los demás nos pueden desaprobar y para nosotros que nos desaprueben es que nos dejen de amar, entonces nos mostramos ante los demás amables, educados y correctos. Y para hacer esto tuvimos que rechazar todo cuanto pudiera parecer desviado, vergonzoso o reprensible, ¿no? Todo eso que, por el motivo por el cual nos retaban o nos censuraban, nosotros como eso lo tildamos de que era malo, lo escondimos. Por necesidad de aprecio, nos adaptamos a las exigencias, las reglas y las leyes de nuestro medio. No solamente en la etapa en que fuimos criados por nuestros padres, sino también en la etapa en que fuimos a la escuela, ¿no? A recibir la educación. Ahí también tuvimos que adaptarnos. Y nos afanamos en camuflar lo que parecía desagradable o resultar chocante al otro, ¿no? Que veíamos que nuestros padres se enojaban, o nuestros seres queridos, hacíamos tal cosa, o decíamos tal cosa. Tuvimos en cuenta el hecho de que en ciertos medios ser servicial estaba bien visto, mientras que pensar en uno mismo era considerado una actitud egoísta, porque así nos educan, que si pensamos en nosotros, somos egoístas, que está muy bueno pensar siempre en los demás, sacrificarme, preocuparme por el otro, es ser bueno. Si yo no hago eso, soy egoísta. El obedecer, y mucho más que esto, justamente que dice acá, ser obediente, ¿no? Era valorado. Pero si yo me afirmaba, no. Iba a ser regañado, ¿no? Si me afirmaba. El ser dulce estaba admitido, pero el enfadarse molestaba. El disimular toda inclinación sexual era bien recibido, pero el manifestarla, aunque fuera mínimamente, era reprobado. Y así, etcétera, etcétera, todas las cosas por las cuales fuimos reprobados, o sea que perdimos la aprobación, las mandamos al inconsciente. Poco a poco se construyó en el fondo de nosotros mismos un vasto mundo subterráneo hecho de represiones y de rechazos acumulados durante años. Finalmente nos encontramos sentados sobre una especie de volcán psíquico que amenazaba con entrar en erupción a cada momento. A esta energía psíquica comprimida, siempre viva y activa, la llamamos la sombra. La sombra es ese lugar oscuro compuesto de los elementos infantiles del ser, los apegos, los síntomas neuróticos y por último los talentos y los dones no desarrollados. O sea, la sombra no solamente tiene cosas malas, también tiene toda, por eso Jung a esta parte le llamó la sombra dorada, ¿no? Después lo vamos a ver, ahora más adelante. Entonces, el inconsciente, por eso se dice que es la mentalidad infantil, porque tenemos justamente todo eso que en nuestra infancia reprimimos. Y por eso, como dijo Freud, somos todos neuróticos, ¿no? A pesar de que hay gente que no le gusta escuchar eso, pero es que es así. Bien. Entonces, ella asegura el contacto con las profundidades ocultas del alma, con la vida, con la vitalidad y con la creatividad. O sea, todo esto que ahora yo reprimí, yo creo que, ¿no? Teniéndolo ahí tapadito, voy a ser buena persona, voy a encajar en la sociedad, voy a recibir aprobación. Lejos de ser estéril o inactiva, esta entidad salvaje y no cultivada de nuestro ser exige sin cesar ser reconocida y explotada. O sea, el inconsciente, por mucho que nosotros lo queramos hundir y seguir hundiendo y taparlo y taparlo y taparlo, puja por salir a la superficie. Pobres de los que siguen haciendo caso omiso de su existencia, o sea, de la existencia de la sombra, ¿no? Tomar conciencia de que existe esta sombra en todos nosotros es muy bueno. No reconocerla no es muy bueno, por eso estamos como estamos.
hacemos terapia, vamos a diferentes lugares, hacemos de todo y no sanamos. Bien. A la manera de un torrente tumultuoso, la sombra forzará un día la puerta de entrada del yo consciente y lo invadirá. Por otro lado, si la acogemos bien, se dejará domesticar y nos revelará toda su riqueza para que la explotemos. He aquí pues en qué consiste el trabajo de reconciliación con la sombra. Se trata de reintegrar en la zona del yo consciente los elementos ocultos del ser y reapropiárselos, con el fin de lograr la expansión más completa de la persona. La sombra y el conocimiento de sí mismo, ¿no?, sería como algo que está unido, porque si yo no descubro mi sombra, nunca me voy a conocer a mí mismo. O sea, si quiero conocerme a mí mismo, tengo que descubrir mi sombra. Sin el conocimiento de la sombra es imposible conocerse bien. El trabajo personal que se efectúa sobre ella constituye una condición esencial para quien quiera llegar a ser una persona equilibrada y entera. El reconocimiento y la reintegración de la sombra permiten recuperar partes de uno mismo que han sido reprimidas por temor justamente a este rechazo. Durante su crecimiento, llega a tener vergüenza o miedo de sentimientos o emociones, de cualidades, talentos, aptitudes, de intereses, ideas, por temor a que sean mal apreciados en su medio. O sea, todos nosotros como que no expresamos todo esto, ¿no?, justamente por este miedo, ¿no? Por eso es como que estamos muy alejados del sentir, porque nosotros tenemos miedo justamente a que se nos rechace, a que no se aprecie esto. De aquí la tendencia a rechazarlos y relegarlos a los laberintos del inconsciente. Ahora bien, estos elementos indeseados de uno mismo, incluso una vez rechazados, sobreviven y procuran afirmarse. O sea que por mucho que yo reprima, eso va a estar siempre ahí, se proyecta. Hola Silvana. O sea, podemos hacer todo lo que queremos, o sea, ahora después lo vamos a ver esto como la obra de teatro, ¿no? Podemos actuar un personaje, hacer todo lo que queremos, pero es que el contenido ese va a salir a la superficie en algún momento de nuestra existencia. Bien, si el sujeto no reconoce su existencia, se van a volver contra él. Por eso estábamos hablando al principio de que si la sombra era nuestra amiga, nuestra enemiga, ¿no? Y me va a asustar justamente mi sombra. Y me va a crear muchas dificultades de orden psicológico y social. Por eso estamos todos locos aquí. Porque nadie está en contacto con esa parte suya, ¿no? Hacer emerger los recursos no explotados del propio ser, por muy amenazante que esto pueda parecer, es lo que me va a permitir apropiarlos y reintegrarlos. Se cumplirá así la primera condición de todo crecimiento humano: conócete a ti mismo. Célebre precepto inscrito en el pórtico del templo de Delfos, ¿no? Miren ya los años que está esta frase, no es que es de ahora. ¿Qué tiene que ver la sombra con la autoestima? ¿Por qué muchas personas dicen que tienen problemas de autoestima, no? Fíjense que hoy en día es como algo común hablar de la autoestima. Sí, yo quiero elevar mi autoestima, pero es que si no descubro mi sombra, mi autoestima no la voy a poder elevar. Yo tengo que hacer las paces con mi sombra y entablar amistad con ella para justamente tener una auténtica autoestima y no una falsa autoestima. ¿Por qué? ¿Cómo podría uno amarse y tener confianza en sí mismo si una parte de sí, o sea, su sombra, es ignorada y milita contra sus propios intereses? Sería imposible, ¿no? Carl Jung recuerda que el psiquismo humano es el lugar de las luchas íntimas. Se sabe que los dramas más emocionantes y los más extraños no se representan en el teatro,
sino en el corazón de los hombres y las mujeres ordinarios. Estos viven sin llamar la atención y no descubren los conflictos que ocasionan estragos en su interior, a menos que caigan víctimas de una depresión cuya causa ellos mismos ignoran, ¿no? Esto de los estados depresivos, que es el común de hoy en día, todo el mundo está depresivo, nadie le encuentra sentido a la vida, y bueno, etcétera, etcétera, todos los problemas que tenemos todos. Parece ser que cuando caemos ya en el pozo más profundo, ahí es donde parece ser, ¿no? Digo, que queremos iniciar un camino de retorno hacia nosotros mismos. Pero ese camino solamente lo podemos hacer si vamos hacia adentro y vemos todo esto que hemos ocultado. Uno no se puede entonces permitir ahorrarse la reintegración de su sombra. Yo puedo creer que puedo hacerlo, pero es que no. Quien rehúsa este trabajo sobre sí mismo se va a exponer a desequilibrios psicológicos, tenderá a sentirse estresado y deprimido, atormentado por un sentimiento difuso de angustia, de insatisfacción consigo mismo y de culpabilidad. Va a ser objeto de toda suerte de obsesiones y susceptible de dejarse arrastrar por sus impulsos. Celos, cólera, resentimientos, comportamientos sexuales inapropiados, glotonería, etcétera, etcétera. ¿Qué perturbaciones causa justamente la proyección de esta sombra? Porque vieron como las sombras chinescas, ¿no? Las famosas sombras chinescas que se proyectan. La sombra es eso que vemos ahí fuera, que no queremos ver, que nos disgusta, ¿no? Y nos causa muchas perturbaciones, por eso estamos siempre proyectando nosotros. Si esta sombra no es reconocida y acogida, la sombra no solo creará obsesiones, ¿no? Estos famosos TOC, trastornos obsesivos compulsivos, sino que forzará su entrada en el yo consciente en forma de proyecciones sobre el prójimo. Por eso es que siempre vemos en el otro eso que no queremos ver en nosotros, ¿no? Eso que nos desagrada, y nos aparecen justamente esas imágenes, esos personajes que nos están mostrando nuestra sombra. Una persona en conflicto con una proyección de su sombra verá perturbada su percepción de lo real. Por eso nosotros vemos ilusiones, no vemos lo real. Los rasgos o cualidades que haya rehusado ver en ella serán atribuidos a otros, como si les pusiese máscaras. Entonces tenderá a idealizar a los portadores de sus proyecciones, o a despreciarlos o a temerlos. En suma, el proyector, el autor de la proyección, llegará a tener miedo él mismo de las proyecciones de su propia sombra. Yo puedo decir que le tengo miedo a otro, pero en realidad me tengo miedo a mi propia sombra, ¿no? La verá perfilarse sobre los seres que a sus ojos se volverán fascinantes o amenazadores, porque también tengo esos que admiro, ¿no? Como otros tantos espejos deformantes. Cuando tales fenómenos sobrevienen en las relaciones sociales, hay que contar con la presencia de conflictos. O sea, cuando vivimos proyectando mutuamente, obviamente que en nuestras relaciones se presentan conflictos. Por una curiosa reverberación, las proyecciones se reflejan sobre el propio proyector, o sea, yo, y lo atormentan, sometiéndolo a la fascinación o la repulsión de su propia sombra, a semejanza de un boxeador que se entrena intentando golpear a su sombra. Estará condenado a ejecutar un continuo y agotador ejercicio de shadow boxing. Por eso, fíjense en que esto de la guerra contra ti mismo, ¿no? Es así, siempre estamos peleando con nosotros mismos. Si alguien proyecta sus propios defectos o debilidades sobre otra persona,
¿Cómo imaginar que pueda pretender tolerar e incluso amar a esa persona, ya sea su jefe, su vecino, su cónyuge o hijo? Este prójimo le crispará los nervios y lo atormentará. El conocimiento de los juegos, reflejos y efectos de la sombra es por consiguiente una base preciosa para los mediadores encargados de arbitrar este género de conflictos. Los habilita en primer lugar para detectar las proyecciones recíprocas que los antagonistas hacen de su sombra respectiva. Mirando acá. Ajá. Esperen que voy a poner acá algo que me olvidé de hacer. No sé cómo se estará escuchando el audio, pero me había olvidado de hacer algo. Ahora creo que se está escuchando mejor. Entonces, justamente eso que yo llamo mi antagonista es justamente esa sombra, ¿no?, que se proyecta ahí, y yo la tengo que justamente detectar las proyecciones para poder reapropiármelas. Bien. Ninguna otra técnica clásica de resolución de problemas se ha mostrado apta para arreglar este tipo de conflicto. De hecho, el embrollo creado por las proyecciones mutuas de los dos adversarios no puede ser desenredado de otra manera. Por eso a nosotros no... Hola, Pati. Gracias. Bueno, no sé si ahora se seguirá escuchando bien, porque estoy porque a veces hace como un ruido de fondo, si no. Fíjense en que nosotros hacemos muchas terapias, bueno, inclusive la práctica del Ho'oponopono, pero a veces como que hacemos como el mantra, ¿no?, de repetir, y no tomamos nunca conciencia que justamente tengo que estar conectado con estas emociones que me despiertan los demás. Porque cuando yo practico el Ho'oponopono de esta manera, cuando soy consciente que yo reacciono ante esto que el otro me parece que me despierta en mí, no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? El otro solamente me lo muestra. Yo soy la que reacciono. Por eso siempre tengo que trabajar en mí, ¿no? Y bueno, esto de la proyección es lo que nos sirve justamente para trabajar en nuestro inconsciente, para sacarlo a la luz, para realmente poder ver la luz, ¿no? Y es justamente a lo que más le evadimos, ¿no?, lo que más evitamos. Para Carl Jung, la toma de conciencia de las proyecciones sobre el prójimo, así como el repliegue sobre uno mismo, no solo produce una mejora de las relaciones interpersonales, sino que tiene un efecto benéfico sobre toda la sociedad. Para él, el hombre que se esfuerza en reconciliarse con su sombra hasta el punto de reintegrar sus proyecciones, hace una obra útil para el mundo. Por ínfimo que esto pueda parecer, consigue ayudar a solucionar los problemas enormes e insuperables de nuestro tiempo. Miren si todos trabajáramos sobre nuestra propia sombra, ¿no? En lugar de estar tan obsesionado en querer cambiar a los demás o cambiar el mundo, estuviéramos más metidos, ¿no?, en este trabajo. La sombra no se deja detectar fácilmente, por eso es tan difícil este trabajo. Un psicólogo junguiano afirmaba que una persona que no tuviese ninguna idea de la sombra y de sus efectos sería incapaz de adivinar su existencia. De ahí la importancia de tener un conocimiento teórico de la sombra para poder después experimentarla. Por eso hacemos estos cursos, ¿no?, para poder tener la teoría. Después llevarlo a la práctica, ¿no? Para Jung, la sombra representaba un conjunto de complejos, energías rechazadas, que Freud había denominado el ello. O sea, Freud a esto le denominó el ello. Jung le denominó la sombra.
todas esas energías rechazadas, todos esos complejos que los mandé al inconsciente, solamente cambiaban el nombre, ¿no? La sombra, tal como la concebía Jung, se perfilaba desde siempre en los mitos y en las historias en forma de diversos arquetipos. Por eso Carl Jung estudió esto de los arquetipos que están en el inconsciente colectivo. La hermana sombra, el doble, los gemelos, uno de los cuales muestra un carácter siniestro, el alter ego, también, ¿no? Todos estos nombres. Esta sombra, que Jung concibió primero de una manera abstracta y anónima, adquirió a través del estudio de sus sueños y de los de sus pacientes una figura concreta y personal. Desde 1912, ya Jung hablaba del lado desconfiado del psiquismo. Después utilizó diversas expresiones para designar la sombra, como el sí mismo reprimido, el alter ego, el lado sombrío del sí mismo, el sí mismo alienado, la personalidad inferior del sí mismo. O sea, se ve que utilizó todos estos términos para designar justamente lo que es la famosa sombra. En 1917, en uno de sus libros, él describe a la sombra como el otro en nosotros. Fíjense en qué interesante esto. El otro en nosotros, la personalidad inconsciente del otro sexo, lo inferior reprensible, o incluso el otro que nos turba o nos avergüenza. La define como el lado negativo de la personalidad, la suma de todas las cualidades desagradables que tendemos a detestar y a ocultar, así como las funciones insuficientemente desarrolladas y el contenido del inconsciente personal. Añadamos, sin embargo, que la sombra, aunque parezca incompatible con las ideas recibidas y los valores de tal o cual medio, no es en sí misma algo malo, ¿sí? Porque si no, también tenemos esa tendencia a calificar al inconsciente y a la sombra como algo malo, y sin embargo no es algo malo. La imagen a la que remite el término sombra, introducido por Jung y recogido por sus discípulos, representa perfectamente el conjunto de los contenidos rechazados del inconsciente, que se organizan como contrapartida a lo vivido por el ego consciente. La sombra de una persona es por consiguiente material psíquico que ha cristalizado en el inconsciente por compensación al desarrollo unidimensional del yo consciente. Comparable a una luz, el yo consciente produce un área oscura inconsciente, la sombra. En suma, digamos que si el ego es el anverso consciente de la persona, la sombra es el reverso inconsciente. Y acá está ese gráfico, ¿no? Que ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Fíjense en que son como círculos, ¿no? Círculos concéntricos. Aquí en el centro está lo que Carl Jung denominó el inconsciente colectivo o sí mismo. También le llamó imago Dei. Está aquí en el centro. Rodeando esto estaría la zona de la sombra. La sombra es la parte rechazada para poder adaptarme a la sociedad. Tengo que rechazar eso. Por eso lo mandé a la sombra. Rodeando la sombra está el yo consciente, ¿sí? Que sería justamente esa parte consciente del sí mismo, ¿no? Eso que yo llamo la persona, la que se adaptó, este personaje, ¿va? que represento todos los días. Y rodeando esto está la persona o yo ideal, ¿no? Que sería ese al cual yo aspiro, eso que yo aspiro a ser, lo que yo quiero ser. Pero no puedo llegar ahí, ¿no?
Por eso estoy siempre entre ese yo ideal y ese yo, bueno, Antonio Blay le llama yo idea, ¿no? Y nunca puedo acceder a esta zona de la sombra, y siempre me cuesta, justamente por eso, descubrir todo esto y poder integrarlo en mí para justamente hacerme consciente y poder estar en contacto con este sí mismo. La imagen de la sombra ilustra bien el mundo rechazado. Ordinariamente preferimos caminar guiados por la luz. Esto nos impide ver la sombra que nos sigue, que a menudo es percibida por los demás antes que por nosotros. Los demás ven nuestra sombra y nosotros no la podemos ver. Igualmente los otros distinguen con frecuencia mejor el lado sombrío de nuestra personalidad que justamente nosotros rehusamos ver. Por eso nos peleamos, ¿no?, con los demás. En realidad me peleo conmigo mismo, porque el otro ve en mí eso que yo no puedo ver. Por eso cuando hacemos terapia, ¿no?, después la abandonamos, porque justamente el terapeuta me ayuda a ir ahí, a descubrir esas zonas que yo no quiero ver. Nosotros queremos ser todos seres de luz, por eso hoy en día la espiritualidad, ¿no?, se basa mucho en las afirmaciones, que somos luz, que somos lindos, que somos bonitos. Y lo hacemos y después volvemos a caer siempre en el mismo pozo, porque que eso está pujando desde dentro, tiende a querer salir. Si no le damos salida, o sea, si no veo eso, la sombra sensible, muy pequeña bajo el sol del mediodía, se alarga y crece a medida que el día declina. Fíjense qué frase esta. Después, durante la noche, invade todo el espacio. Por eso a la noche nosotros contactamos con el inconsciente. Ocurre lo mismo con nuestra sombra psíquica. Durante el día es ínfima. Esta la tenemos tan tapadita, ¿no? Pero durante la noche adquiere justamente una inmensa proporción. Por eso cuando soñamos, justamente vemos nuestro inconsciente, todo eso que está oculto. Después decimos que tenemos pesadillas a veces, ¿no? Así, todo lo que hemos intentado disimular durante el día para guardar las apariencias, que es lo que hacemos todos, ¿no?, los sueños nos los revelan durante la noche, como si quisieran restablecer la parte de verdad que hemos ocultado. De ahí la sorpresa creada por los símbolos repelentes y amenazantes con que a veces están tejidos nuestros sueños. Ellos descubren de una manera brutal los materiales rechazados. Entonces sueño a mi madre, que es una bruja, el jefe un tirano, la vecina, ¿no?, una prostituta, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo eso que he oculto en mí, lo veo proyectado en la pantalla de los sueños de la noche. El sueño aclara crudamente el fondo de las mentiras blancas de que nos servimos alegremente para guardar las apariencias y adaptarnos a las reglas de la conveniencia. Y se dice que algunos monjes budistas que ya no tienen que cubrir las apariencias en sociedad no sueñan. Por eso a veces cuando no soñamos nada, que decimos, ay, no soñé nada, es que justamente el contenido ya no hay nada malo, o sea, nada que limpiar ahí, ¿no? Entonces no en realidad soñamos, pero no soñamos nada que nos cause la atención, ¿no?, que nos despierte, que nos asuste. Gracias al humor que practican a costa de sí mismos, ya no tienen apenas que mantener segundas intenciones. Según la naturaleza del material rechazado, podemos distinguir dos clases de sombra, la sombra negra y la sombra blanca. La sombra negra proviene de todo instinto rechazado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sexualidad y con lo agresivo. Y se manifiesta sobre todo en las personas que han adquirido una reputación de rectitud y virtud.
Esas personas que en el día, en la vigilia, en su vida, como personas, son muy rectas y muy virtuosas, ¿no? A veces la sombra negra que han querido ignorar se subleva contra los valores transmitidos por el medio, mostrando rebeldía contra las reglas, transgresión de las leyes, rivalidad con los demás, actitudes de envidia, de celos, deseo de dominar, pulsiones sexuales desordenadas, etcétera, etcétera. La sombra blanca proviene de la falta de desarrollo del rechazo de una tendencia virtuosa y espiritual. O sea, esas personas que rechazan todo lo que es espiritual y virtuoso y tienen su origen en la presión que un medio familiar y social ejerció desde muy pronto en la persona al imponer como normas conductas y actitudes desviadas, ¿no? Se me crié en un lugar donde todo eso espiritual era tonto, ¿no? Éramos todos ateos o no sé qué. Todo eso yo lo relevé a mi sombra, ¿sí? Entonces se me crea una sombra blanca. Eso es lo que podemos establecer de diferencia. Después también vamos a ver qué es la sombra dorada, que es justamente esta de la que habló Carl Jung, que es esa parte nuestra que también juega un papel importante porque es donde están todos nuestros talentos, todo esto que nosotros también lo hemos reprimido porque justamente nos dijeron, qué sé yo, que éramos tontos haciendo eso. Entonces nunca lo quisimos expresar. Resulta que todo esto, ¿no? De la sombra esta, se va formando, tiene un tiempo de formación en nosotros, no es que aparece así de golpe, ¿no? Según los estudiosos del tema, dice que esta sombra se forma hasta los 30 años, ¿no? Hasta que tenemos 30 años. Veo que hasta los 30 años todos somos bastante egocéntricos, ¿no? La pasamos todos estos 30 años decidiendo justamente cómo quiero ser y llevando a la sombra todos esos aspectos que es basura, lo ocultamos bien, ¿bien? Lo que ponemos bajo la alfombra. Y después llega un punto que todo eso empieza a salir, a pujar por salir, y ahí decimos, yo ahora tengo un despertar espiritual, ¿no? Necesitamos contactar con eso y nos pasamos todo el resto de nuestra vida, hasta donde tengamos de vida, de tiempo físico, ¿no? De vida, intentando justamente vaciar esa bolsa y sacarla a la luz, ¿no? Hay una historia que se llama La historia del hombre de las 7 máscaras, que es muy interesante, que se las voy a narrar ahora, para poder tomar conciencia de justamente esto que nosotros hacemos con la sombra. Érase una vez un hombre que tenía 7 máscaras diferentes, una para cada día de la semana. Cuando se levantaba por la mañana, se cubría inmediatamente la cara con una de sus máscaras. Después se vestía y salía para ir a trabajar. Vivía así sin dejar ver jamás su verdadero rostro. Pero una noche, mientras dormía, un ladrón le robó sus 7 máscaras y al despertar se dio cuenta de que le habían robado y empezó a gritar, al ladrón, al ladrón. Después se puso a recorrer todas las calles del pueblo en busca de sus máscaras. Las personas lo veían gesticular, jurar amenazas, ¿no? Y se pasó toda la jornada entera buscando al ladrón, pero fue en vano. Desesperado e inconsolable, se derrumbó, llorando como un niño. Todos intentaban reconfortarlo, pero nadie podía consolarlo. Resulta que por allí pasaba una mujer que se detuvo y le preguntó, ¿qué le pasa, amigo? ¿Por qué llora así? Él levantó la cabeza y respondió, me han robado mis máscaras.
y así, con el rostro descubierto, me siento muy vulnerable. Consuélate, le dijo ella, mírame a mí, que desde que nací siempre he mostrado mi rostro. Él la miró durante un largo rato y vio que ella era muy bella. La mujer se inclinó, le sonrió, le enjugó sus lágrimas. Por primera vez en su vida, el hombre sintió en su rostro la dulzura de una caricia. Muy profundo el cuento, ¿no? Porque nosotros, debido a las máscaras que usamos, recuerden que persona y máscara son sinónimos, o sea que todos usamos máscaras, querramos reconocerlo o no. Sería muy bueno que lo empecemos a reconocer. Seguir ocultándolo no sirve para nada. Entonces, hablando de la persona o la máscara, ¿no? Que son sinónimos, porque ya esta palabra viene del griego, ¿no? Que los griegos fueron los primeros en usar máscaras, era la cosa que suena. Se ponían esas máscaras para hacer las representaciones en los teatros griegos. Justamente tiene que ver con la sombra. También se le llama ego ideal. Después de Carl Jung, el término persona significa más precisamente el yo social resultante de los esfuerzos de adaptación desplegados para observar las normas, ¿no? O sea, para poder adaptarme al medio, que es lo que dijimos antes. La persona echa fuera de su campo de conciencia todos los elementos, emociones, rasgos de carácter, talentos, que son juzgados inaceptables, justamente, recordemos, por las personas de mi entorno. Y así es como de a poco se va formando esta sombra. Entonces la persona es a la sombra lo que el anverso al reverso, ¿no? Es como la otra cara de la moneda. El origen del concepto junguiano de persona es la noción de prosopón, con que se designaba en el teatro griego a la máscara justamente que llevaban los actores para encarnar un personaje. La palabra latina persona viene de personare, que significa resonar a través de. Resonar a través de. En efecto, la máscara del actor era utilizada a la vez para proyectar su voz, por eso tenía un agujerito. Vieron que las máscaras tienen un agujerito acá en la boca y los ojitos, ¿no? Y para ilustrar el carácter de ese personaje interpretado. Cada prosopón representaba un tipo de condición humana, como por ejemplo el personaje del celoso, el avaro, el bonachón, etc. La máscara no expresaba pues el drama personal del actor, sino una situación de conflicto de carácter universal. La voz del actor no revelaba menos las emociones y los sentimientos de éste. El desarrollo de la persona en un individuo no tiene lugar sin crearle un problema. ¿No se arriesga este último al representar los diversos papeles impuestos por su sociedad a disimular su verdadera identidad? En otras palabras, el esfuerzo que hace un individuo para adaptarse justamente a los comportamientos correctos exigidos por la colectividad para representar los papeles y adoptar los valores transmitidos por ésta. No lo conduce a perder su propia originalidad, su voz interior. Sin llegar a hablar de una pérdida total de la identidad, reconocemos que en razón de la actividad de la persona, se crea una oposición radical entre el yo social y el yo íntimo. Porque mientras que el yo, persona, se esfuerza por adaptarse al medio, el yo íntimo pierde importancia, o sea, lo vamos relegando.
¿No existe entonces el peligro de que el yo íntimo se esconda en la sombra para dejar todo el lugar y la energía a la persona? Por eso hay gente que se enoja mucho cuando le dicen que no es una persona. Es que no es nuestra esencia ser persona. Persona es un personaje, es lo que represento, es un papel. Pero es que eso no soy yo. Pero como no puedo entrar en contacto debido a la persona que represento con ese yo íntimo, es que todos sufrimos, porque nadie es auténtico. Bien. Entonces este yo íntimo se esconde, ¿no? Porque la persona está muy preocupada, por eso todos aquí nos preocupamos, somos grandes preocupones, y está muy bien preocuparse, ¿eh? Porque así parece que soy adaptado, ¿eh? Esto es lo que hacía decir a Jung, siguiendo a los grandes maestros espirituales. Carl Jung decía, la máscara no conoce su sombra, o sea, la persona no conoce su sombra. Llegados a este punto, uno se encuentra enfrentado a la dificultad de tener que adaptarse a su entorno, sin deber por ello descuidar el crecimiento de su yo íntimo. ¡Qué dilema! De un lado, se debe promover el desarrollo de la persona, con el riesgo de obstaculizar la socialización necesaria del individuo en cuanto al otro. Se debe preservar el crecimiento de su yo íntimo, evitando dedicar demasiada energía a la adaptación al medio. O sea, ¿qué hago? O me adapto al medio, porque si no me van a decir que soy un inadaptado, porque veo que esa palabra también existe, ¿no? Soy un inadaptado. O me dedico a trabajar en mí mismo para descubrir esta famosa sombra. Entonces, la sociedad, ¿no? Como dijimos antes, ¿no? Que pasamos todos estos 30 años construyéndonos una máscara y después tenemos que desecharla y hacer el trabajo nosotros mismos. Bien. Nadie puede elegir el tener o no tener una sombra. La tenemos todos. Así que nadie se asombre de tener una sombra. Todos la tenemos. Lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Bien. Y justamente esta sombra se genera porque tengo que representar un personaje. Porque si no estuviera obligado a adaptarme a una sociedad y representar un personaje, ponerme una máscara, la sombra no existiría. Entonces la persona, ¿sí? Nos permite a todos la persona adaptarnos al medio y comportarme en consecuencia. Pero llega un momento en que la adaptación al medio se vuelve patógena. Entonces traerá consigo la formación de lo que Winnicott, un famoso autor, dijo, el falso yo, el famoso falso yo, ¿no? Ese yo que no soy yo. Bien, todos tenemos el falso yo. Y esta patología del falso yo se comienza a gestar en la relación primaria con la madre. Por eso el asunto de la madre, vieron que es tan importante. Bien, si el niño de pequeño sufre demasiadas frustraciones, su adaptación al mundo materno se realizará de un modo defensivo. Si descubre en su madre o en sus educadores demasiadas reacciones incoherentes, no le quedará más opción que defenderse contra un mundo que él experimenta como una intrusión o una amenaza. En esas circunstancias, el desarrollo normal del yo social, o sea, la persona, se paraliza y el niño se construye una persona patógena. Esta adaptación enfermiza, lejos de servir al yo consciente, va a hacer que ese niño se
aliene, ¿no? Aliene. Se va a alienar. La falsa persona ya no procurará adaptarse al medio de un modo normal, sino que se la ingeniará para protegerse del mundo, como ve al mundo como algo hostil, porque ya esto lo mamó de pequeño, ¿no? Porque tuvo justamente una madre de la cual el niño se tenía que defender. Entonces después me voy a tener que defender del mundo, ¿no? El individuo que se haya construido así, de esta manera patógena, va a formar una persona armadura y no se va a poder atrever a expresar sus verdaderos sentimientos y emociones, y va a manifestar únicamente esos sentimientos y emociones que son admitidos por sus educadores, ¿sí? Eso que la sociedad dice que está bien. Que voy a silenciar acá. Bien. Gracias a esta táctica, que el análisis transaccional, ¿se acuerdan que hemos hablado muchas veces, el desarrollado por Eric Berne, que habla del padre, del adulto y del niño? Eric Berne, o el análisis transaccional, denomina esto tráfico de sentimientos. Tráfico de sentimientos. El niño va a tener la impresión de que puede sobrevivir en un medio, ¿no? Por eso pelea contra el mundo, se defiende del mundo, porque él lo percibió insano y hostil. O sea, si tuvimos una familia, ¿no?, medio incoherente, que es lo normal, vamos a estar después en lucha contra ese mundo. ¿Por qué el niño termina en esta reacción de defensa? Justamente porque está representando esto, ¿no?, que aprendió. La experiencia que ha conducido al niño a esta reacción de defensa explica aquellos de sus comportamientos que tienden a manipular a las personas. Por eso pues decimos, como hay tantos manipuladores, ¿no? Pero hay que pagar un precio por no ser auténtico. Cuesta plata no ser auténtico. Es mejor ser auténtico. Si no soy auténtico, tengo que pagar un precio. Por no haber conseguido adaptarse de un modo normal a su medio social, la falsa persona será el origen de una sombra que se va a caracterizar por un profundo enraizamiento en el inconsciente y una virulencia particular. Bien, ¿cómo se forma la sombra virulenta y disociada? Son las famosas que después nosotros llamamos que esa persona es acomplejada, que tiene muchos complejos, ¿no? Esto lo trabajó mucho Carl Jung, habló mucho de los complejos. Y dice que cada complejo está compuesto de un conjunto organizado de imágenes, palabras y emociones, que forman una estructura autónoma y disociada del yo consciente. O sea, un conjunto, vuelvo a repetir, de imágenes, palabras y emociones. Esto se disocia, por eso en psicología hablan tanto de esta disociación de mi yo consciente. Y se transforma en lo que se llama una subpersonalidad. A esta la podríamos comparar con el personaje de una obra de teatro que está independiente del director y revestido de su propia personalidad. Estos complejos reaparecen a menudo en los sueños. A veces ejercen sobre la persona tal influencia que éste se siente entonces literalmente poseído. Así el sujeto hace lo que no quiere hacer y no hace lo que desearía. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que yo desearía hacer. ¿Bien? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno?
probablemente por las circunstancias que rodearon el traumatismo pasado y el rechazo del material psíquico. En el psicoanálisis se distinguen dos formas de inhibición personal. La primera se denomina represión, que resulta de la inhibición voluntaria de una emoción o una actitud. La represión, por ser consciente, reflexiva y voluntaria, no suele crear sombra. La segunda forma de inhibición se llama rechazo. Esta consiste en arrojar el potencial psíquico al inconsciente sin ni siquiera tener conciencia de ello. Y de este rechazo hay dos tipos de rechazo. El primero sobreviene por falta de ocasiones favorables para el aprendizaje y el otro después de una herida psíquica. Vamos a ver primero el primero, o sea, el que viene de no tener circunstancias favorables para el aprendizaje. Y después vamos a ver el de la herida psíquica. Hay personas que por diversas razones no han podido explorar todo su potencial. La sombra resultante de este potencial no explotado adoptará un aspecto primitivo e inculto, pero no agresivo. Será comparable a un niño al que se habría encerrado en un calabozo durante muchos años. En sus primeros contactos con la sociedad tendría un aspecto frustrado, salvaje y desamparado, al ignorar las reglas elementales de la vida en sociedad. No hubiese podido aprender a hablar, a lavarse, a comer, ¿no? A comportarse en sociedad. Bien. Pero el segundo tipo de rechazo resulta de las prohibiciones severas del entorno. O sea, todo lo que nos prohibieron. En este caso, la energía psíquica de un individuo es arrojada a las profundidades del inconsciente sin que siquiera el individuo se pueda dar cuenta de ello. La sombra proveniente de este género de rechazo representa un marcado carácter virulento y autónomo. El sujeto no la reconoce como suya. Igualmente tiene la impresión de que este complejo psíquico le es totalmente extraño. Le parece que su sombra es algo disociado de él y al mismo tiempo escapará a su control. Una persona enfrentada a una sombra de este tipo va a tener a veces la impresión de estar poseída por una fuerza exterior que no puede dominar. ¿Cómo podemos explicar el carácter virulento y disociado de algunas sombras? La mejor explicación sería que es necesario tener en cuenta no solo ese contenido psicológico rechazado, sino la manera en que ha sido rechazado. El sujeto, víctima de una prohibición efectuada con violencia, se ve llevado a adoptar el comportamiento del autor de la prohibición misma. Miren acá, atención. Ese justo que me prohibió, entonces ahora el sujeto adopta el comportamiento de ese que le prohibió. Se habrá reconocido aquí el caso clásico de la tendencia que hay en la víctima a identificarse con el agresor y a continuación a imitarlo espontáneamente. Por razón de un mimetismo difícil de explicar, la víctima se inclina a hacer suyos los gestos, las palabras, el tono de voz, las actitudes violentas, el silencio de justamente el agresor. En suma, la sombra de la persona herida adopta inconscientemente los rasgos de quien la hirió. De algunos de nuestros padres seguro. O abuelos, bueno, con los que nos criaron. En consecuencia, la persona herida se verá tentada a perpetuar la agresión que ella misma ha sufrido. Fíjense que esto pues lo vemos en lo que llamamos las constelaciones, ¿no?
que justamente decimos después que tenemos lealtad o que tenemos, sí, lealtad o no sé cómo el otro nombre que le decimos, ¿no? Con alguien, claro. Y encima, la persona se va a acusar y se va a culpar e incluso llegará a automutilarse. Sentirá una necesidad compulsiva de atacar a la gente de su entorno. Prisionera inconsciente de una sombra tan virulenta, esa persona estará condenada a vivir alternativamente accesos de masoquismo, que sabemos que es cuando me daño a mí mismo, ¿no? Me castigo a mí mismo, y de sadismo, o sea, cuando castigo a los otros, ¿no? Aquí está el origen de los gestos violentos y las perversiones sexuales que los terapeutas observan en algunos pacientes. Bien. Parece ser que hay un tal Robert Bly, que fue un poeta y un pensador americano. Bly, se escribe Bly. Creo que se pronuncia Bly. Que llamó a la sombra saco de desperdicios. Saco de desperdicios. Bien. Sostiene que cada vez que se rechaza una emoción, una cualidad, un rasgo de carácter o un talento, es como si se tirasen todas esas partes de uno mismo a un saco de desperdicio. Durante los primeros 30 años de vida, el individuo está ocupado en llenarlo con elementos ricos de su ser. Con el tiempo el saco se vuelve cada vez más pesado y difícil de llevar. Será necesario, por consiguiente, rebuscar dentro durante el resto de la vida para recuperar e intentar desarrollar todos esos aspectos que la persona ha escondido. El que no se entregue a esta humilde y paciente tarea de reciclar el contenido de su saco, se va a sentir eventualmente aplastado por el peso de este, y caerá en un estado de letargo. Se mantendrá inmóvil, va a sentir un gran vacío interior y finalmente se va a deprimir. Los elementos preciosos de su ser tirados al saco de desperdicios, lejos de permanecer inactivos, van a continuar fermentando porque quieren manifestarse y expandirse. Poco a poco la energía psíquica aprisionada en el saco se va a vengar de su propietario. Lo agobiará con obsesiones o lo va a tener atormentado desde el exterior, proyectándose sobre justamente todos los seres que están a su alrededor. ¿Por qué una persona rechaza en el inconsciente un potencial tan rico? Por eso estamos hablando que en la sombra no solo se encuentra lo podrido, está también todo nuestro potencial. Por eso lo que estuvieron estudiando conmigo, todo esto de Antonio Bly, que él lo llama de otra manera, él dice que nosotros tenemos el potencial, pero no lo desarrollamos. Por eso habla mucho del expresar Antonio Bly, y por eso habla mucho de este yo experiencia. Justamente él apunta a esto, a que nosotros tenemos un potencial, que somos un potencial de inteligencia, de amor, felicidad y de energía. Pero como no lo expresamos, no actualizamos todo esto. Lo seguimos teniendo ahí, en el saco. Entonces, ¿por qué hace esto la persona? Porque justamente la persona tiene que sobrevivir, ¿no?, en un medio que le prohíbe ser ella misma. Y entonces, para no sentirme excluido, no puedo ser yo. Este miedo, ¿sí?, que puede ser real o imaginario, presenta varias modalidades.
Tengo miedo a perder el afecto de mis padres y mis seres queridos. Miedo a quedarme aislado. Miedo a sentirme marginado. Miedo a ser ridículo. Miedo a tener vergüenza. Miedo a no ser correcto o normal. Miedo a no triunfar. Miedo a quedar fuera de las normas recibidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Para ilustrar los daños causados por este miedo a ser rechazados, vamos a ver casos de niños que debieron inhibir más o menos conscientemente la expresión de sus emociones, las cualidades, los rasgos de carácter o talentos, para que nosotros podamos, mediante estos ejemplos, poder hacer estas asociaciones y comprender, ¿no? Había un padre de familia que se ponía muy nervioso y tenso y se encolerizaba cuando sus hijos se divertían y hacían ruido. Y no me digan que esto no sucede, porque sucede. A veces, en vez de ser el padre, es la madre, que quiere que los hijos sean momias. Así, quietito. Me causaba mucha ira el Señor que los niños se diviertan y hagan ruido. Ellos comprendieron rápidamente que entonces no tenían derecho a ser niños, a gritar, a jugar, porque papá se enojaba. El comportamiento restrictivo del padre se explicaba porque justamente él mismo tampoco había podido vivir su infancia, porque parece ser que había tenido que trabajar de joven. Fíjense los hijos de este hombre cómo reprimen justamente esa parte de ellos, la rechazan por miedo a papá que se va a enojar. Otra familia, todos los miembros tenían que ponerlo todo en común y hacerlo todos juntos. Era la norma. Los niños se vieron conducidos muy pronto a inhibir toda forma de afirmación de sí mismos. No podían disfrutar de un espacio propio, no podían tener intimidad o tener sus propios secretos, porque había que hacerlo todos juntos. Otra familia, todas las señales de afecto, ternura o intimidad estaban prohibidas, por miedo a que pudiesen degenerar en pensamientos o juegos sexuales, o sea, no había que tocarse. Pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, los padres estaban favoreciendo comportamientos marcados por la frialdad, la distancia, incluso el desprecio de unos hacia otros. Cada familia tiende a aceptar la expresión de algunos sentimientos y emociones y a desterrar otros. En un hogar, por ejemplo, se tiene derecho a tener miedo, a tener un aspecto sufriente o débil, pero no hay derecho a mostrarse fuerte, autónomo o radiante de salud. En otra familia, la norma puede ser que hay que mostrarse fuerte y sano, eso está bien, y nunca ser dependiente, ni enfermo, ni sufriente. Esto también ocurre cuando el niño va a la escuela, así como hemos ido nosotros, y algunos maestros regañan a sus alumnos porque son lentos o poco dotados. Y estos alumnos comprenderán que con esos maestros no podrán mostrar su lentitud para comprender, haciendo preguntas o tomándose el tiempo para resolver un problema. Bien. Ahora vamos a ver rechazos, ejemplos de rechazos durante algunos pasajes importantes de nuestra vida. Los pasajes importantes de la vida son a menudo fuente de rechazos. En tales pasajes, ya sean causados por un traumatismo o por una conversión, las personas deben realizar un cambio con frecuencia radical. Intentan entonces olvidar y negar lo que han sido en su vida anterior y tienden a arrojar a su saco de desperdicios las adquisiciones preciosas de su vida pasada. Estas personas que se han procurado una nueva vida
intentan en vano olvidar todo su pasado y se crean así una sombra voluminosa. Intentan eliminar ese lado que los persigue en lugar de integrarlo. Por ejemplo, en el caso de la persona alcohólica, ¿no? Que quiere dejar de ser alcohólico y arroja a su sombra todo su pasado de alcohólico, ¿no? Acaba de un ejemplo, ¿no? De alguien que vio cómo su mujer lo abandonaba a él a causa de sus frecuentes arranques de cólera. Parece que el hombre era cabrón, era violento y la mujer lo abandonaba porque ya no lo aguantaba más. Después de su divorcio, el hombre se juró abstenerse de todo impulso de cólera. En lugar de sentirse pacificado por este esfuerzo de inhibición, lo asaltaba constantemente el miedo a recaer en justamente ese antiguo hábito, porque la cólera esta, sin domesticar, lo obsesionaba. Por eso, no es rechazando un periodo turbio de nuestra historia personal como uno se puede liberar de él. Veamos otro ejemplo. Una mujer, que era una madre de familia muy ordenada, creía haber terminado definitivamente con su antigua vida de prostitución, pero no dejaba de atormentarse con el miedo a que alguien pudiera denunciar su pasado, y nunca se había llegado a perdonar a sí misma. Entonces, después de haber conseguido reconciliarse con la prostituta que había en ella, pudo vivir en paz consigo misma. Por eso es tan importante reconciliarme. Por eso perdonar es reconciliarme conmigo mismo, con mi sombra, ¿no? Con esos aspectos negativos, que gracias a Dios los demás me los muestran. Por eso cuando perdono, no perdono al otro por lo que hizo, sino por lo que no hizo, porque justamente nadie hace nada, solo somos como espejos, ¿no? Viéndonos unos a otros. Y justamente eso que nos duele es ahí donde está nuestro talón de Aquiles, ¿no? Hola Dora, gracias a vos por estar. Bien. Así que para estar en paz con uno mismo uno se tiene que reconciliar. Por eso la reconciliación, también en el famoso curso de milagros, sería la expiación famosa. ¿Qué es la expiación famosa? Es cuando me doy cuenta que todo es uno. Cuando me uno. Bien. Bien. Vamos a ver una lista, y vamos a ir describiendo la lista esta, de todas estas prohibiciones, ¿no? Que hemos recibido desde niños, no solo verbales, sino también gestuales. Y puede ser que cuando yo les lea ahora esta lista, ustedes se reconozcan en alguna de ellas, seguramente. Yo también, ¿no? Prohibición de llegar a ser uno mismo. Son esas personas que escuchamos de pequeños. Prohibido crecer o cambiar. Prohibido pensar en uno mismo, ¿no? Prohibido atraer la atención hacia mí mismo. Prohibido ser una mujer o un hombre. Prohibido estar sano o enfermo. Prohibido tener tiempo libre. Prohibido ser original. Prohibido sentirse amado por uno mismo o estar orgulloso de uno mismo. Prohibido retirarse aparte para estar solo. Seguramente alguna de ellas la hemos recibido. Con respecto a las emociones, prohibiciones relativas a las emociones. Esas yo creo que hay más. Prohibido expresar miedo. Prohibido expresar celos. Prohibido expresar la cólera, la ternura, la tristeza. Prohibido incluso pensar en vivir.
algunas emociones, por ejemplo, las de carácter sensual o el placer sexual. Prohibiciones relativas a los aprendizajes. Prohibido experimentar, aprender. Prohibido puede ser no saber o sentirse ignorante. Prohibido distinguirse de los otros por algún talento. Prohibido ser competente o prohibido ser incompetente, cometer errores. Prohibido ser inteligente o intelectual, triunfar, tener fe. Prohibido expresar esa fe en público. Prohibiciones relativas a la intimidad. Prohibido hacer amigos. Prohibido tener una vida íntima. Prohibido manifestar el afecto con palabras o gestos. Prohibido amar a tal o cual raza extranjera. Prohibido confiar. Prohibiciones relativas a la autoafirmación. Prohibido pedir o rechazar. Prohibido expresar la propia opinión, tener proyectos, ser conservador o vanguardista. Servirse del propio juicio para discernir qué personas son beneficiosas y qué personas son perjudiciales. Prohibido estar orgulloso de uno mismo. Creerse amable o capaz. Hay peores listas. Si uno desea explotar estas riquezas ocultas en el inconsciente, tiene que un día, con humildad, paciencia y coraje, sumergirse en el saco de desperdicios, retirarlas una a una y concederse el derecho a explotarlas. Tenemos miedo de explotar nuestra sombra, porque ese material psíquico que ha estado escondido durante años en el inconsciente tenderá a regresar y a mostrarse violento. El carácter primitivo, salvaje y rebelde de la sombra no solo va a asustar al individuo, sino que le va a dar la impresión de que la sombra es un mal que hay que evitar. Bien. No puedes conocer una cosa sin conocer su contrario. No puedes adquirir sinceridad sin haber experimentado la hipocresía y haberte decidido a luchar contra ella. Y vamos a leer para cerrar el último cuento. Acá tenemos otro cuento que lo vamos a leer. Este cuento se llama El lobo de Gubbio. El lobo de Gubbio. Sucede en una aldea italiana de Gubbio, que parece ser que toda la gente que vivía ahí era orgullosa, podríamos decir soberbia. La aldea estaba limpia, las calles barridas, las casas todas prolijas, bien lavadas, los ancianos eran felices, los niños eran disciplinados, los padres trabajadores. Encaramadas en el flanco de su montaña, la gente de Gubbio lanzaban su mirada de desprecio sobre los otros pueblos que estaban en el valle y consideraban a la gente de abajo sucia y poco tratable. Ahora bien, he aquí que una sombra, aprovechando la noche, se deslizó en Gubbio y devoró a 2 aldeanos. La consternación se adueñó de la población. Entonces 2 jóvenes valientes se ofrecieron para matar al monstruo. Armados con espadas lo esperaron. Pero por la mañana, los cuerpos de estos valientes aparecieron despedazados. Entonces el pánico cundió en toda la aldea de Gubbio.
Se supo que se trataba de un lobo que por la noche venía a rondar por las calles. Para librarse del lobo, el consejo de la aldea decidió llamar a un santo conocido por su poder de hablar con los animales. ¿Quién era este santo? San Francisco de Asís. Entonces una delegación partió a buscar a San Francisco de Asís para implorarle que fuera a expulsar al lobo de esta pacífica aldea de Gubbio. En el camino de vuelta, el santo dejó a los delegados de Gubbio en una encrucijada y se adentró en el bosque con objeto de hablar con el lobo malvado. A la mañana siguiente, todos los aldeanos reunidos en la plaza pública estaban impacientes por el retraso de Francisco, porque parece que no venía Francisco, hasta que por fin lo vieron salir del bosque y se pusieron a gritar de alegría. A paso lento, Francisco se abrió camino hasta la fuente y, subido sobre un brocal, le dijo a los oyentes: «Gente de Gubbio, deben alimentar a su lobo». Así, gente de Gubbio, deben alimentar a su lobo. Y sin otro comentario, bajó de la fuente y se marchó. Al principio la gente de Gubbio se tomó muy mal la cosa. Se enfadaron con Francisco. Su miedo al lobo dio paso a la decepción y a la cólera contra Francisco. Era un inútil este santo al final. Pero después cambiaron de opinión y le encargaron a un aldeano que dejase esa misma noche una pata de cordero en la puerta. Y en adelante hicieron lo mismo todas las noches. Desde entonces nadie en Gubbio murió desgarrado por el lobo. La vida volvió a su curso normal. Y por otra parte, esta prueba hizo más juiciosa a la gente de la aldea. Dejaron de hacer alarde de una actitud arrogante y de desprecio hacia los habitantes de otras aldeas. La presencia del lobo en su bella aldea los había vuelto más humildes. El lobo, ¿no? La sombra. Tanto Freud como Jung como Nietzsche consideraban, ¿no?, de la sombra, ¿no?, el inconsciente, de diferentes maneras. Ahora vamos a ver cómo cada uno. Jung decía que la reintegración de la sombra era el problema moral por excelencia. Este trabajo consiste en reconocer la sombra, aceptarla como parte de uno mismo y reintegrarla en el conjunto de la personalidad. La persona que logra abrazar su sombra se convierte en un ser completo y único. Para la reintegración de la sombra, Freud, Nietzsche y Jung proponen pasos que difieren en función de sus concepciones de la naturaleza del inconsciente y de las relaciones del yo consciente con el inconsciente. Para Freud, el inconsciente es un mundo de fuerzas caóticas, siempre dispuestas a desbordar las frágiles fronteras del yo consciente. Se parece como un volcán que, agitado por los impulsos instintivos y erráticos de la libido, amenaza a cada instante en entrar en erupción. El yo consciente, a merced de estos desbordamientos, debe crearse todo un sistema de defensas para oponerse justamente a estos empujes libidinosos. Freud aconsejaba armar el yo consciente con dos defensas principales: la formación del principio de realidad y el desarrollo de una vida racional sólida. Pero Nietzsche, por su parte, no ve en absoluto la necesidad de defenderse contra el inconsciente, aún afirmando el carácter caótico e irracional del inconsciente,
rechazaba la visión negativa que Freud tenía del inconsciente y alababa por el contrario la espontaneidad del inconsciente y la favorecía. Nietzsche exaltaba los poderes inconscientes del superhombre y los del infrahombre con sus tendencias maléficas. La obra de Nietzsche, que fue deformada por los nazis, sirvió para justificar los instintos racistas y destructores de estos. Téngase en cuenta. Carl Jung se distanció de estas dos posiciones extremas, ¿no? Porque eran extremas, o sea, Jung, Freud por un lado, diferente a Nietzsche, y Jung se distancia de estas posiciones, la de Freud y la de Nietzsche, y dice que para él el inconsciente es un conjunto de fuerzas opuestas, pero complementarias, que piden ser organizadas. Se compone primeramente de fuerzas antinómicas, como la del ego y la sombra, lo masculino, lo femenino, y de una infinidad de polaridades arquetípicas. Estas fuerzas son responsables de tensiones psíquicas en constante fluctuación. Sin embargo, todos estos elementos opuestos procuran organizarse en un todo coherente, y ello gracias a la actividad polarizadora del sí mismo, que es el sí mismo con mayúscula. Que después vamos a ver un esquema, porque se los quiero hacer el dibujito y mostrárselo en gráfico, ¿no? Vamos a ver este esquema. Entonces Jung dice que en la concepción del desarrollo de la persona subraya la necesidad de establecer un justo equilibrio entre los elementos del psiquismo. La armonización del ego consciente y de la sombra, que él define como la totalidad del inconsciente, es muy importante. Para él, estas dos entidades psíquicas deben mantener su oposición en el interior de un sistema equilibrado, en virtud de una dialéctica feliz. Este proceso nos recuerda la visión taoísta de lo real, a saber, que el universo resulta de la armonización constante e invisible de la polaridad yin-yang, lo femenino y lo masculino. Para Jung también era muy peligroso sobrevalorar o desvalorizar un aspecto u otro de la psique. Cada vez que se promueve uno en detrimento de otro, el ego en detrimento de la sombra, por ejemplo, o viceversa, se introduce en el psiquismo un desequilibrio, que es lo que ocasiona las enfermedades psíquicas o físicas y los problemas mentales. Porque nosotros lo que hacemos es ponernos en lucha contra la sombra, y eso es malísimo, o luchar contra el ego también. Bien. Por eso terminamos así. Bien. En el próximo encuentro, lo que vamos a hacer es ver justamente esto de la resistencia, de luchar, cómo poder integrar esta sombra sin estar en este estado de lucha continua, ¿no? Cómo trabajar sin sentirme en un callejón sin salida. Esto lo vamos a dejar para la próxima. Así que bueno, les agradezco a todos, a Dora, a Alejandra, a Silvana, a Patti, que han estado aquí, y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias.